Ok, entonces les decía que estábamos, que a la hora de definir un programa de limpieza, pues debemos de definir cómo debemos de realizarlo, es decir, eso se detallan los procedimientos, ¿verdad? De limpieza, desinfección, es decir, las instrucciones eh, a seguir para ejecutar la limpieza y la desinfección. Definir las responsabilidades, eso es también parte del procedimiento. Veíamos en la clase anterior un ejemplo de un procedimiento donde se define el objetivo, por ejemplo, el alcance del procedimiento, ¿verdad? Y también se definen las responsabilidades, quién es el que va a realizar la limpieza. También definir el control. Veíamos también algún ejemplo en el cual colocábamos eh, por ejemplo, un formato en el cual yo tenga a través de un checklist, por ejemplo, en el cual yo le dé el seguimiento y verificación sobre la limpieza y si se realiza o no se realiza, si quién la realizó, en qué momento, en qué forma la realizaron, ¿ya? Y luego está la parte de, vamos a ver así un poco para que vean las etapas de la confección de un programa, ¿ya? Este, es decir, a la hora de crear, normalmente dentro de las empresas lo ideal es crear un programa de limpieza, que eso es aparte, digamos, al manual de buenas prácticas. ¿Sí? Se puede crear perfectamente un programa de limpieza. Yo les mostraba en mi experiencia el caso de la empresa donde donde yo implementé esto. Teníamos un manual de limpieza y desinfección, ¿verdad? Era algo completamente diferente, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hay algunos formatos que veíamos para mostrárselos de supervisión de limpieza, ¿verdad? La evaluación del programa de limpieza, la auditoría de las inspecciones, ¿verdad? Les mostraba yo un ejemplo en la clase anterior, por ejemplo, de limpieza de los tanques, el formato a seguir en la supervisión de la inspección, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Entonces, es necesario definir un programa o hasta cierto punto un plan de limpieza, ¿ya? Un plan de limpieza aparte, ¿no? Este, entonces, ¿cómo voy a definir un programa de limpieza? Este, bueno, obtener todas las informaciones que forman parte de la base del programa, ¿sí? Eso es lo primero. Obtener toda la información que forman parte, es decir, recolectar toda la información, ¿verdad? Es decir, definir, por ejemplo, qué equipos, hacer un listado, por ejemplo, de los equipos que necesitan la limpieza, cuáles son los que necesitan la desinfección, qué son los químicos que voy a utilizar o cuáles, investigar, ¿verdad? Recolectar información la cual me permita tener claro este, cuál es el alcance que voy a lograr con mi programa, ¿no? Esta información corresponderá a las características y condiciones del establecimiento, sustancias útiles que se emplean y estas actividades. Los aspectos que tienen relación con el establecimiento se obtienen mediante observaciones directas de todas las actividades, ¿verdad? Claro, ustedes son los conocedores del proceso. En el caso, por ejemplo, si están en alguna empresa, ya sea trabajando o en el caso que estén en una empresa personal, ¿verdad? Familiar, ustedes conocen el proceso del producto que elaboran, saben los equipos que utilizan, saben en qué momento se debería de realizar la limpieza, qué sustancias podrían utilizar, ¿ya? A través de ese conocimiento es que yo recolecto toda esta información con el fin de establecer un programa, ¿ya? Luego dice redactar la primera revisión del programa, ¿ya? Normalmente se debe realizar. Esto es aplicable muchas veces también para mi manual de buenas prácticas. En el caso yo no tenga, digamos, un manual de buenas prácticas o- o una documentación, este, eh, yo debo de recolectar toda esta información con el fin de darle forma, ¿verdad? Darle forma. Entonces, una vez yo tengo toda la información, el siguiente paso es redactar la primera versión, ya es redactar una especie de machote o documento en el cual yo establezco, en este caso, un programa sobre la base de la información que tengo, ¿ya? Y donde voy a determinar a ver si realmente puedo cumplir con eso, ¿ya? Por eso es como una primera versión, ¿no? Porque a veces suele pasar que cuando creamos un documento,
controlado dentro de una organización, lo que hacemos es poner todo un montón de astralidades, ¿verdad? Muchas cosas que a veces ni siquiera podemos cumplir. Y no se trata, como yo les he dicho muchas veces, de dejar todo esto bien bonito y los manuales bien hermosos, ¿verdad? Con el fin de que se vea todo lindo si yo no lo estoy implementando. ¿Ya? Claro, si hay cosas en las que yo puedo mejorar y que puedo implementar a corto plazo o con pequeñas inversiones, sí lo puedo incluir en mis manuales, como lo vimos en la clase anterior, con el fin de implementarlo y hacerlo. Pero una vez esté plasmado en mi manual o en mis programas de limpieza, hacerlo. ¿Ya? No solamente que quede ahí en el papel, ¿verdad? Luego comprobar la primera versión en el establecimiento, dice, en relación con su correspondencia con esto y obtener la interpretación y aceptación de este documento por el personal que participará en el programa. Eso es otro punto, ¿verdad? Importante. Aquí ya estamos inclusive metiéndonos un poco a la parte de la documentación, ¿ya? Es decir, cuando yo hago eh, mi programa o cuando hago mis documentos, normalmente lo hace personal que no está directamente relacionado en el trabajo. Por ejemplo, yo en mi caso personal se creó una unidad de organización y métodos y hay personal que se dedicó a hacer todo esto, ¿ya? Posiblemente así como ustedes que van a ser futuros ingenieros o técnicos, ¿ya? Hacen toda esta parte de la documentación, porque se necesita tener un conocimiento técnico o en todo caso, saber de esto, ¿no? Pero el primer paso, una vez usted haya elaborado una primera revisión de un documento, es hacer partícipe a todo el personal de él, entregárselo y que hagan las correcciones si es necesario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final ellos son los conocedores de los procesos. ¿Ya? Usted puede ser muy ingeniero, muy técnico, pero si no ha estado directamente relacionado en el proceso, pueden haber muchos de ustedes que sí, que tienen esa ventaja, que han ido creando una experiencia y han trabajado como operadores de una línea de producción, saben lo que es trabajar en una línea de producto alimenticio y eso les da un plus adicional, ¿no? Es decir, si saben el conocimiento propio empírico del área, ¿sí? Y aparte están adquiriendo un conocimiento técnico, pero no todos tenemos ese, se puede decir, ese plus o esa ventaja competitiva, ¿verdad? Y en algunos casos nos toca aprender el conocimiento técnico y luego aprender el conocimiento empírico. En estos casos debemos de ser partícipes a toda esta gente que tiene el conocimiento empírico, que sabe cómo se realiza el proceso y que sabe si las cosas se pueden realizar o no se pueden realizar. O en todo caso, cuáles son las limitantes que tienen, ¿no? Por eso dice, se debe facilitar la lectura y el estudio del documento por el personal que lo aplicará, al que se le solicitará que lo valore de la forma comparativa con las actuales actividades, ya que verifique si lo que están haciendo está relacionado con esto, si es posible hacerlo, qué limitantes tienen, ya que ellos le puedan decir si se puede hacer de esa forma, ¿no? Esto por cuestiones de que en un programa de limpieza, por ejemplo, usted puede definir la, la periodicidad a hacerlo, las responsabilidades y todo eso, pero siempre es necesario contrastar también con el personal, ¿no? Y con todos los involucrados en esto. Y por último, bueno, dice, otra de las etapas importantes es la capacitación, ¿ya? La capacitación es bien importante porque siempre es necesario no solamente crear el documento, crear un programa de limpieza, un manual de limpieza, un manual de buenas prácticas y vaya, aquí ya está, y ya estuvo. No, ¿verdad? Es de explicarle a toda la gente esto, a todo el personal, ya, a todos los involucrados, darle la importancia que esto conlleva, el implementar unas buenas prácticas, qué beneficio nos trae a nosotros como empleados, ya, o como dueños de la empresa, y qué beneficios también le trae al cliente. Esto se trata de un ganar-ganar, ¿verdad? Tanto gana el cliente que recibe un producto eh, hasta cierto punto inocuo, ¿ya? Si se logra, ¿verdad? Eso, este, que logra un producto de mejor calidad, inocuo, y ustedes que al final están cumpliendo como empresa, ¿verdad? Con las buenas prácticas y que al final esto se ve reflejado en la fidelidad, digamos, de los clientes. Entonces es un ganar-ganar,
Ya es sentirme satisfecho, estoy haciendo bien mi trabajo, estoy dando productos inocuos y también el cliente está ganando porque está recibiendo productos que no van a dañar su salud, ¿verdad? Entonces hay que capacitar a la gente, al personal, enseñarle todo esto, cuál es la importancia de esto, en qué consiste esto, por qué es necesario, por ejemplo, estar llevando tantos registros, controles, por qué es necesario tener un manual, porque es necesario tener un programa de limpieza, tener procedimientos, ¿ya? ¿Por qué es importante todo eso? Luego dice, de acuerdo a las características, bueno, las capacitaciones en función también de los puestos. Y luego a partir de todo esto proceso y en base a las observaciones que yo tengo, crear y redactar definitivamente mi programa, ya mi programa y presentarlo al personal ya el definitivo. Como les digo, estos procedimientos que ustedes ven acá es exactamente igual, aplica para cualquier documento o cualquier programa o plan de limpieza, desinfección, control de plagas, todo lo que son planes que se pueden implementar, buenas prácticas de almacenaje, buenas prácticas de manufactura, etcétera. Todos esos documentos que aquí pueden ver, por ejemplo, un manual de higiene personal, un manual de buenas prácticas de manufactura, de limpieza y desinfección, de control de plagas, ya y de almacenaje, cualquiera de esos tipos de documentos, yo perfectamente lo puedo eh, implementar de esta forma, ¿ya? Es decir, primero recolectando la información, creando una primera versión del documento, luego haciéndoselos conocer a todos los trabajadores, los que tienen la experiencia, ya con el fin de que hagan las observaciones, ¿verdad? Necesarias, y luego hacer las modificaciones y hacer una versión definitiva, capacitar al personal con el fin de demostrarle la importancia que conlleva todo esto y por último, dice también dar un seguimiento a la aplicación de todo esto, ya de los programas, de los planes de limpieza, del manual de buenas prácticas. Dar un seguimiento a la aplicación. No es solamente todo lo hicimos bonito, ya lo dimos a conocer, lo implementé y es decir, desde ahora en adelante se va a ejecutar, pero de ahí yo ya no veo si realmente lo estamos ejecutando. No, ¿verdad? Esto sigue a través de un seguimiento, ¿ya? Un seguimiento, un control que se le debe de estar dando permanente. Y ya me estoy metiendo un poco más a la parte de documentación, ¿verdad? Donde en la parte de documentación vamos a hablar también de lo que es ese control, ese seguimiento. Yo les he dicho muchas veces que el documento no debe de ser hecho en piedra, ¿ya? No está hecho en piedra, es decir, mucha gente a veces se queja de lo que ahí está escrito, ¿no? Que eso no es más lo que más trabajo, que no sé qué, y que esto es complejo y que no tenemos las condiciones, etcétera, ¿no? Se podría dar esos comentarios de parte de los trabajadores. Para eso es necesaria las capacitaciones y para hacer ver la importancia de todo esto. Pero también hacerles ver que los documentos no están hechos en piedra dentro de las organizaciones. ¿Ya? Los documentos deben de ser algo cambiante. Yo les ponía el ejemplo de una empresa que no era de industria alimenticia, no que era industria metalúrgica, donde también trabajé algo en el desarrollo de documentación en el área de ingeniería de organización y métodos, pero en industria metalúrgica para implementar un sistema de gestión de calidad. Y yo recuerdo y claro, lo vi mal, pero claro, no era decisión de, porque yo estaba recién salido de ingeniero y recuerdo que les decía yo que hasta lo mandaron a empastar, ¿verdad? Carla Marilyn tiene una pregunta. Dígame, Carla, le escucho. No sé si fue sin querer, Carla, que le dio ahí clic, pero ha levantado la mano, dice. Bueno, ahí sí tiene una pregunta, no importa, ahí nos puede decir, Carla. Entonces les decía que mandaron hasta empastar los documentos, va, todos los manuales,
todo lo que vimos. Ok, no hay problema, Carla. Suele pasar a veces uno sin querer le da clic. Entonces les decía yo, hasta mandaron a empastar los documentos, como que esos documentos iban a quedar para la eternidad, ¿verdad? Ya, los manuales, los procedimientos, los flujos, todos los manuales de funciones, todos los procedimientos de la organización, muchos administrativos. Pero eso no es la forma correcta, ¿verdad? Daba a entender, si los empastas, que va a pasar 5 o 10 años esos documentos ahí, vas a ver si voy a ver ahora la empresa, que eso fue hace 16 años, creería yo, que fui a esa empresa, por el 2000, no, hace 18 o 19 años. Capaz llego y todavía encuentro los manuales empastados, ¿va? Y no debería de ser así. Todos estos documentos no necesitan ser anillados, no necesitan nada de eso. Estos documentos en carpetas, en folders sencillos, deberían de estar, porque deben de ser documentos dinámicos dentro de la organización. Deben de ser revisados constantemente. Si hay algo que no lo estoy haciendo, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Ya? ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Es que no puedo, no tengo las condiciones? ¿O es que realmente nada más es una cuestión de actitud que hay que implementarlo y nada más se requiere de la observación o de la amonestación, ¿verdad? René tiene una pregunta, dígame, René. Sí, una consulta, ingeniero, con respecto a lo que usted menciona de ir actualizando estos manuales. En este caso se pueden o se deben, mejor dicho, ir actualizando conforme vayan surgiendo nuevas necesidades, o lo deberíamos de hacer en base a alguna eh, acreditación que se tenga en la empresa. Por ejemplo, que la empresa tenga una ISO, por ejemplo, ahí, y en base a eso debamos de hacerlo. Ok, René, sí. Con respecto a eso, mi recomendación es, miren, con respecto a, si ya tiene una certificación ISO, es mucho más fácil, ¿ya? Porque todo lo que es parte de ISO, la parte, por ejemplo, toda la parte de control de documentos me permite gestionar esto. Lo ideal debería de ser acomodarnos a lo que es, por ejemplo, mi sistema de control de documentos, que me permite, por ejemplo, mi sistema de gestión de calidad o sistemas de gestión, independientemente sea de calidad o de otro tipo, llevar todo el control de documentos, que normalmente, si hay un cambio, ya sea en algún proceso, hay un cambio de alguna metodología de algo que vamos a hacer, realizar el cambio a la documentación, ¿ya? No esperar, digamos, a cierto tiempo. Sin embargo, también se puede dar una revisión periódica, es decir, cada año, por ejemplo, ¿ya? Definir hay un procedimiento de control de documentos. No sé si, por ejemplo, si la empresa está certificada en ISO, lo más seguro es que tenga un procedimiento de control de documentos. Entonces se puede hacer parte de esto, lo que es un manual de buenas prácticas y toda esta documentación, ¿verdad? Es decir, cada cierto tiempo hacer una revisión periódica. En mi caso personal, por ejemplo, me voy un poco también a mi experiencia. En el caso de nuestra empresa, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro sistema de gestión, porque nuestro trabajo no es realmente ni producto alimenticio, ni nuestro fuerte es algo industrial. Entonces estamos con un sistema de gestión. Sin embargo, también tenemos lo que es las buenas prácticas en la parte para insumos médicos, ¿ya? Nosotros trabajamos a través, como hay un sistema de gestión, bueno, hay un sistema de mejora continua y toda esa historia. Entonces hay un procedimiento de control de documentos, ¿ya? Ahí nosotros elaboramos jornadas de calidad y productividad. Eso nos obliga a que cada año, cada 6 meses, se hace una revisión de la documentación. Muchas veces no hay necesidad de hacer cambios, ¿no? Porque de aquí a 6 meses puede ser que no haya ningún cambio que hacerlo, ¿ya? Sin embargo, eso es en cuanto a la periodicidad, digamos, de hacer una revisión del documento. Pero si hay un cambio en un proceso, en un flujo de algo o en un procedimiento de algo por A o B motivo, la modificación al documento se debe de hacer en ese momento, ¿verdad? En el momento en que se hace el cambio, ¿ya? Y eso se lleva a través de la documentación de todo el sistema de gestión, ¿ya? Y aplicando el procedimiento de control de documentos, ¿verdad? Donde se maneja, por ejemplo, que los documentos deben de ser controlados. No cualquiera tiene un documento. En este caso, si el documento está en planta, deberían, por ejemplo, tener su sello de documento no controlado,
con el fin de que no anden diferentes versiones, por ejemplo, en planta, ¿verdad? Por eso también en nuestro caso nosotros no imprimimos documentos porque todos los documentos se manejan de forma virtual y hay estaciones de consulta, digamos, tanto en planta como en oficina, y cada quien en oficina en sus computadoras, por ejemplo. Pero en planta hay estaciones de consulta donde la gente puede verificar toda la documentación. Pero todo esto se lleva de la mano con el sistema de gestión, ¿ya? En este caso ISO. Yo creo que el tener ISO ayuda mucho toda esta parte de control de documentos, porque ISO exige llevar este control de documentos como tal, ¿ver? Toda la actualización de documentación, ¿ver? Incluso la no actualización de documentación es producto de unas de no conformidades, ¿verdad? En el caso de ISO. Entonces, mi recomendación es llevarlo de la mano con ISO, llevarlo a través de un procedimiento de control de documentos. Y siempre que sea necesario hacer un cambio, hacerlo ya en el documento y se maneja, ahí es donde lo define todo eso, el procedimiento de control de documentos, que maneja, por ejemplo, las versiones, las actualizaciones, que debe de quedar el registro de la modificación y todo eso. ¿Ya? Entonces, sí es necesario que si tienen ISO, mejor llevarlo a través de ISO, de los procedimientos de control de documentos de ISO. Ya eso me va a permitir que sea dinámico, ya que sea dinámico, porque ISO no habla de buenas prácticas ni nada de eso. ISO es un sistema de gestión como tal, ¿verdad? Muy aparte. Pero parte de sus procedimientos y de sus trabajos es las buenas prácticas. Entonces se vuelve un procedimiento que debe de estar alineado al control de documentos que sí me exige la ISO, ¿no? Entonces no sé si quedó claro ahí la interrogante que tenía René. Sí, gracias, ingeniero. Ok. Así que bueno, eso en cuanto les decía que estos documentos deben de ser dinámicos, ¿ya? No debe de ser algo escrito en piedra, ¿verdad? Y se deben de estar actualizando, se deben de estar actualizando. No también es que voy a estar todos los días o todas las semanas revisándolo y haciendo cambios, ¿verdad? Pero normalmente suele pasar que en las empresas se modifican las cosas, ¿no? Para ello es que si tienen un sistema de gestión, mucho que mejor. Ahora, si no lo hay, si no hay un sistema de gestión y un sistema de control de documentos, mi recomendación es que hagan o definan revisiones periódicas, cada cierto tiempo. Puede ser una revisión cada año o puede ser en nuestra empresa, por ejemplo, lo hacemos de las dos formas, les decía. Una es a través de las jornadas de calidad que tenemos. Cada 6 meses se revisa la documentación, cada quien en sus procesos, ¿verdad? No es que una persona se va a poner a revisar todo, sino que los mismos involucrados, los jefes de los procesos o los líderes en los procesos, revisan la documentación y ven si está actualizada o no, ¿verdad? Y si hay algo que hay que cambiarlo cada 6 meses, ¿ya? Pero aparte de eso, se lleva todo a través de los sistemas de gestión. Pero si no tuvieran un sistema de gestión en una empresa que es familiar, que es pequeña, y deciden, por ejemplo, voy a hacer un manual para ver si logro implementar unas buenas prácticas en mi empresa, aunque sea pequeña, quiero implementar algunos hábitos higiénicos en el personal, algunas conductas de limpieza, desinfección, con el fin de dar un producto de mejor calidad y inocuo para el cliente. Puede hacer un pequeño manual en el cual usted lo tiene ahí, ¿verdad? Definido y hacerle ver a sus trabajadores, mire, queremos implementar eso. Para eso también está estudiando usted, para que implemente todas estas cosas, ¿verdad? Aunque sea su negocio personal. Y entonces, a partir de ahí puede definir un manual, ¿verdad? Y ese manualito puede estarlo revisando cada año o cada 6 meses, si todo sigue igual, si todo está bien hecho, si todo está, o si es necesario agregar algo. Si hay una mejora o algo, bueno, hay que hacer esto mejor, hagamos esto. Pero entonces hay que incorporarlo al manual, ¿ya? Y se actualiza el manual y se le hace conocer al personal. Entonces, eso es importante en la documentación. Ahora, vamos a hablar un poco ya en sí solamente de la documentación y quiero traer también algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, esto es en cuanto a aspectos generales. Dice, los establecimientos que elaboran alimentos, perdón, deben demostrar que aplican la BPM. ¿Sí? Eso es algo que se les puede exigir en una auditoría. Usted tiene que demostrar qué es lo que hace, pero eso no es solamente a partir de palabra, ¿verdad? Es decir, llegan, no, es que yo hago esto, mire, hago lo otro, hago lo otro.
Es cierto, puede ser que sea cierto y lo haga, pero esto lo debe de usted documentar. Cuando hacen una auditoría para un sistema, y me estoy yendo quizás en la parte, por ejemplo, de un sistema de gestión alimenticia, ¿verdad? O como un HACCP y todo esto, o sistema de gestión de inocuidad alimentaria, eh, lo que se le va a pedir es que usted demuestre lo que dice que hace, ¿ya? Que sea capaz de demostrar que lo que está diciendo que hacen, lo hace, ¿ya? Y una forma es a través de la documentación, y no solo la documentación como un manual o un programa, sino los registros se puede decir, se me ha ido la palabra, que me apoyan, digamos, o que me dan la certeza que eso que ahí está escrito, me amparan, era la palabra, ¿verdad? Que me amparan de que eso que ahí está escrito en el manual yo lo estoy haciendo. Pero eso debe de ser a través de registros, por ejemplo. Y a veces esos registros todavía inclusive pueden ser hasta manipulados, porque se puede dar, ¿verdad? Porque estamos hablando, por ejemplo, de llevar un checklist, llevar un control de enfermedades del personal, por ejemplo, ¿ya? Y se podría dar el caso de que el control lo llenan una semana antes y se inventan las enfermedades. Se podría dar, pero ya eso sería como el nivel máximo, ¿verdad? De no querer implementar esto y luego si se dan esos problemas, es que algo malo está ahí en la parte del compromiso, digamos, del todo el personal y de la empresa en sí, ¿no? ¿Ya? Pero en la medida que se llevan todos estos controles me permiten, claro, como eso no se debería dar si yo, por ejemplo, llevo un control periódico y estoy verificando si realmente están llevando, por ejemplo, el control de enfermedades del personal, ¿verdad? Si yo reviso cada 15 días, enséñame el control, a ver cómo lo tenés, y veo que no tiene nada, ¿y qué pasa aquí? No necesito esperar al siguiente año que llegue una auditoría, sino que perfectamente ahí puedo identificar y decir qué está pasando acá, no está registrando o realmente no han habido enfermedades. Se podría ser el caso también. Entonces, es necesario establecer para poder comprobar, para poder demostrar que usted implementa todo esto, es necesaria la documentación y los registros, ¿ya? Principales limitaciones. Dice, los establecimientos a menudo no están acostumbrados a documentar las tareas, ¿ya? Eso es quizás una parte de las principales limitaciones. No estamos acostumbrados a estar documentando. Generalmente se piensa que la documentación es una práctica tediosa e inútil, que a veces puede ser cierto. Si lo que usted eh, está colocando en el documento realmente no lo hace. ¿Ya? Si llena un checklist solamente como una plana, es decir, solamente voy dando checklist, pero realmente no lo hice. ¿Ya? Ahí es donde necesitamos el compromiso de todo el personal y usted que va a ser un ingeniero, que posiblemente trabaje alguna vez en un área de calidad o área de auditorías o lo que sea, esté comprometido con eso. ¿Ya? Esté comprometido con esto de las buenas prácticas y de dar productos inocuos a los clientes. Entonces, ahí usted sí va a verificar que esto no se hace de forma inútil, es decir, que el llenado de documentos, de registros, es con el fin de garantizar que sí se está cumpliendo lo que se dice que se debe de hacer, ¿verdad? Otro de los casos en las limitaciones es cuando se comienza a implementar las buenas prácticas o los sistemas de gestión de inocuidad. Dice, se le asigna más importancia a la documentación que a las actividades. Eso también no hay que caer en ese error, ¿verdad? Ya suele pasar, es cierto, hay que tener nuestro manual y aquí hemos venido hablando en toda la materia sobre el manual, sobre documentos y el manual y el bandito manual. Ya, claro, ¿por qué? Porque no lo estamos, igual no es una clase práctica, es decir, no estamos en una empresa donde pudiéramos implementar todo o aplicarlo. Entonces nos debemos de enfocar en la parte teórica y la parte teórica de esto es el manual de buenas prácticas. Sin embargo, ya en el día a día, este, no debemos solo enfocarnos en eso. Es decir, tener el manual bien bonito, miren que tiene esta imagen en la portada. No, ¿verdad? Todo está bien redactado, bien chulo. Si esto al final yo no lo implemento, la importancia del manual es la implementación.
¿ya? Y a veces cuando esto arranca dentro de las empresas, puede ser que arranque con mucho ímpetu y que lo empiecen a implementar, pero con los días se va perdiendo, ¿ya? Eso se vuelve una limitante en esto también, ¿no? Eh, y los manuales como tal no constituyen las buenas prácticas, ¿ya? Es decir, lo que constituye y lo que hace las buenas prácticas es la implementación de lo que está en el manual, no el manual como tal. La experiencia y se ha demostrado que los documentos resultan útiles si son bien elaborados y sencillos. Eso es otra cosa también, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, no se trata de hacer un manual de 50, 100 páginas o 200, donde usted la norma, aquí tengo la norma, ¿verdad? Que siempre digo que se las voy a subir y hoy sí se las voy a subir. Aunque esta igual ustedes ponen nada más en internet reglamento técnico centroamericano BPM y lo van a encontrar ahí rápido, lo pueden descargar también. Pero se los voy a juntar. Aquí lo tengo porque vamos a ver un poco sobre esto de las fichas de inspección, ¿verdad? Y la auditoría, ¿no? Una forma de cómo hacer las auditorías de buenas prácticas. Este, pero el documento no se trata, tiene que ser sencillo. Un documento debe ser sencillo. Acuérdese que no es que usted lo va a estar leyendo. No debe de llevar tanta palabra técnica, ¿verdad? Usted puede ser que lo conozca, sí, porque usted tiene un conocimiento diferente, porque usted ha estudiado 5 años de ingeniería, o un técnico, ¿ya? Pero muchas veces estos documentos deben de leerlos y debe entenderlo el personal que está en planta trabajando. Ya deben de ser sencillos, no grandes documentos, ¿verdad? Bien elaborados, sencillos, concisos, claro el objetivo de qué es lo que quiere, ¿ya? Dice la documenta, estos son algunos consejos que se dan para la documentación. Y cuando hablamos de documentación, en este caso estamos hablando del manual de buenas prácticas y de todos los formatos, registros que hay que llevar o controles que hay que llevar o implementar, ¿verdad? Dice, la documentación permite la reproducción de actividades y contribuye a las buenas prácticas, se instalen como cultura viva en el lugar de trabajo. ¿Sí? El objetivo es facilitar las tareas, hacer mejoras y abrir el espacio para la innovación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted tiene algo escrito en un documento, perfectamente usted puede, bueno, así lo hago, ver cómo lo hace ahora, así lo hago ahora, y en base a eso usted ver mejores posibilidades de hacerlo, mejorar, ¿verdad? Eso debe fomentar a la creatividad, a la mejora continua dentro de la organización. Si algo no se hace de esa forma, ¿cómo lo voy a hacer? Mira, aquí en el manual dice de esta forma, pero ¿por qué no lo hacemos de esta forma? O hay una forma más sencilla de hacerlo, ¿ya? Me refiero a todos los documentos, pueden ser procedimientos de trabajo, procedimientos de limpieza, etcétera, ¿no? Luego dice, por el contrario, si las buenas prácticas no se documentan, nunca se tendrá la certeza de qué labor se está haciendo, ¿ya? De la misma manera y de forma correcta. Esta situación, dice, lleva a la improvisación. Ahí vuelve importante la documentación. Si usted no tiene documentado todo esto, lo más seguro es que va a improvisar en el camino. Nadie va a tener a certeza saber cómo se realizan las actividades, ¿ya? De limpieza, de desinfección, qué lineamientos son los que debe de cumplir, cuáles son los que no debe de cumplir, ¿ya? Luego dice, el proceso de documentación y de aplicación de lo que en ella se establece es un reflejo de la madurez del sistema. No se logra de la noche a la mañana, ¿verdad? Es decir, esto lleva un proceso, ¿verdad? Es un proceso que se debe de realizar. Luego dice, aquí hay una lista de documentos que se sugieren, ¿no? Una lista de documentos sugeridos y esta necesidad se va viendo en función claro, la empresa, ¿ya? Y luego del proceso, ¿ya? Del proceso, de la complejidad del proceso y del alcance que se quiere llevar, ¿sí? Para empezar, como una empresa pequeña, una empresa familiar, no es necesario tener todo esto, ya va a ver todos los documentos de los que vamos a hablar. No es necesario, ¿sí? Simplemente con un manual sencillo podría ser más que suficiente, ¿ya? Porque no está implementando un sistema de gestión de inocuidad ni nada de eso alimenticia, ¿verdad? Entonces, los principales documentos dice que se deben de tener en consideración son primero unos listados maestros, ¿ya? Listado de todo, es decir, este listado se refiere para empresas grandes, en la cual usted va a tener una lista de todos los documentos existentes dentro de la organización. Ya, eso se le conoce como un listado maestro. Es como una idea, ¿no? De decir, tener definido cuáles son todos mis documentos.
¿ya? Muchas veces en las empresas esto se hace a través, por ejemplo, de un sistema documental que existe, ¿no? Pueden ser a través de carpetas, donde está toda la estructura de la organización y de todos los documentos, ¿ya? Y puede existir un listado en el cual esté todos los documentos con su respectiva identificación. Es decir, los documentos deben de tener ya dentro de la organización más formal un código, ¿ya? Más, por ejemplo, si estamos hablando de ISO, se manejan siempre los documentos con códigos, versiones y todo eso, ¿ya? Luego, también se puede tener un listado de los proveedores, que esto muchas veces se maneja a través de los software, ¿verdad? Las ERP dentro de las empresas. No es necesario que se tenga en papel todos los documentos, digamos, la lista de proveedores, ¿no? Esto se puede tener a través de bases de datos. Los insumos, las materias primas, ¿verdad? Que se utilizan también, ¿verdad? Luego, por ejemplo, los ingredientes, ¿ya? El listado de productos de limpieza y desinfección, listado de materiales de empaque, ¿verdad? Listado de etiquetas, distintos tipos de diseño, ¿ya? En una empresa igual pequeña se puede tener toda la parte esta de documentos, por ejemplo, sencillo, ¿verdad? Sí se puede tener los diferentes productos, cuáles son los ingredientes que tiene, si es posible la receta, ¿verdad? este, o el procedimiento de la elaboración de los alimentos, con el fin de que lo que debe de buscar una empresa, una organización o un negocio es tratar de estandarizar todo eso. Ya siempre dar la manera de dar un producto siempre igual, ¿verdad? No es que llegó otro operador o otra persona y el sabor es diferente. ¿Por qué? No, es que aquel lo hace distinto, y es que aquel tiene el toque que nadie sabe el toque que tiene. Y posiblemente sí, ¿verdad? Hasta queda mejor el producto, ¿verdad? Sabe mejor, ¿verdad? Pero que ese toque, pues entonces hay que tenerlo definido y estandarizado, ¿verdad? Algo que lo identifique como empresa, como producto. Hay un toque especial, ¿verdad? Hay un sabor especial. ¿Por qué? Porque está estandarizado. Cualquiera que esté trabajando lo va a hacer igual. Ahí se vuelve necesario tener mucho de esta documentación dentro de la industria alimenticia, ¿verdad? Luego también programas. Ya aquí ya vamos llegando, vamos bajando la parte de los programas y de los manuales. En los programas se podría llegar a tener un programa de saneamiento o sanitización, ¿verdad? Programas de mantenimiento de todos los equipos, por ejemplo, inclusive la parte de la calibración. Por ejemplo, si maneja básculas, ¿ya? Es necesario, ¿verdad? Calibrarlas para no estarle dando menos al cliente, ¿verdad? Si es pesado el producto, ¿verdad? Le va a estar dando menos o más, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Porque al final es negocio y también tiene que dar lo que es, ¿verdad? La cantidad correcta, ¿verdad? Ni menos ni más. Eso se logra a través de las calibraciones, los programas de calibración. Cuando hablamos de programas, básicamente es una especie de plan, ¿ya? En el tiempo, cada cuánto se va a estar haciendo, quién va a hacerlo, ¿ya? A qué se le va a hacer, ¿sí? Luego un programa de control de plagas, qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Un programa de control de proveedores, ¿ya? Ahí se ve la parte, por ejemplo, de la producción primaria, se podría ver ahí todo lo que es el control, evaluación de proveedores, qué se le va a exigir a los proveedores de las materias primas, ¿ya? Luego podemos hablar también de procedimientos. ¿Qué podemos llegar a tener dentro de las organizaciones? Control de proveedores y gestión de compras, operaciones claves, ¿ya? La fabricación de los productos, higiene personal, los controles de higiene personal, ¿verdad? Ahí vamos a anexar los formatos de registros, de chequeos, el checklist, ¿verdad? Validación de programas de saneamiento, control de pagas, inspecciones, auditorías, retiro de productos, entre otros. Luego las instrucciones de trabajo. Las instrucciones de trabajo ya vienen siendo especies de procedimientos, ¿ya? Una instrucción lo que me dice es la secuencia paso a paso de cómo hacer mi, mi actividad, ¿verdad? En este caso puede ser los famosos POEs, que son procedimientos de limpieza, de desinfección o sanitización, ya instrucciones de vigilancia de parámetros de control de procesos,
instrucciones sobre el control de visitantes, sobre el tránsito de personal, sobre el manejo de desechos, etc. Ahora, todo esto que estamos hablando no es que usted lo va a tener en su manual de buenas prácticas, pueden ser perfectamente documentos separados, ¿ya? Y para industrias que son también un poco más, estamos hablando de más establecidas, más grandes, ¿verdad? No es que yo voy a tener en mi negocio personal todos estos documentos, ¿verdad? No se trata de hacer una tesis ahí que nadie la va a leer y se va a empolvar, ¿verdad? No, ¿verdad? Sino que documentos que realmente son importantes, ¿verdad? Tal vez basta con un solo procedimiento de limpieza, con un manualito que pueden ser 10 páginas, pero son conductas de higiene, de limpieza o de limpieza que usted va a hacer, ¿verdad? Dentro de su empresa, por ejemplo, ¿ya? Luego las especificaciones, ¿verdad? Pueden haber especificaciones o fichas técnicas. Las fichas técnicas se va ya a la parte, como dice la palabra técnica, o por ejemplo una receta, ¿ya? O la cantidad de ingredientes que lleva, ya los tiempos, temperaturas, las mezclas que voy a hacer, ¿verdad? Insumos de ingredientes, ¿verdad? El producto final, ya especificaciones de las etiquetas, materiales de empaque, productos de saneamiento, transporte, etcétera, ¿no? Luego hay registros, por ejemplo, ¿no? Los registros lo que me da ya es información que yo he tomado a partir de ya sea un control, ya sea a través de una supervisión, de una observación, etcétera. Ya ahí hay, por ejemplo, control de proveedores. Por ejemplo, si usted va donde un proveedor y le hace una evaluación, todo lo que obtuvo de la evaluación, ¿verdad? Verificó que el producto se está haciendo de forma correcta, que el proveedor está aplicando las medidas de higiene, el proveedor le cumple con, por ejemplo, las especificaciones de materia prima que usted está pidiendo o las especificaciones de etiquetas que usted le está pidiendo, etcétera, ¿no? También operaciones por proceso, ya el control que puede llevar, higiene personal, inspecciones, etcétera. El registro ya es un dato, ya puede ser un checklist, puede ser eh, un chequeo con observaciones, etcétera. Ya es algo que me comprueba que yo estoy ejecutando algo. Luego también hay informes. Los informes es un poco más allá, porque aparte que puede ser un checklist, puede ser un chequeo, también el informe me da como una especie de resumen, ya observaciones acerca de algo que yo estoy, ya sea controlando, inspeccionando, elaborando, ¿no? Un procedimiento, lo que sea, pero el informe es un poco más formal y me da mayor información de lo que yo he observado o he inspeccionado. Un registro nada más puede ser un checklist, ¿no? Realizó la limpieza, en paredes, sí, en pisos, sí, un checklist nada más. Ya, eso es un registro, puede ser. O un registro puede ser tal fecha, tal persona estuvo enferma, tal cosa. Pero un informe va mucho más allá. Se observó que en tal área había suciedades por esto, por lo otro, o se observó algún personal que no está utilizando la indumentaria de forma correcta, ¿ya? O pueden haber registros o datos ya estadísticos en funciones de se ha observado producto de mala calidad, etcétera. Eso es un informe, ¿no? Que también se puede almacenar. Aquí, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos, valga la redundancia, ¿verdad? De documentos. Ya, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo hacer un formato de un listado maestro si se desea tener, digamos, dentro de una organización. Ya puede ser un formato de listado maestro donde están, por ejemplo, los manuales, cuáles son los manuales que hay, los códigos, ¿verdad? El área donde se va a aplicar la elaboración que se elaboró, revisión vigente, es decir, la actual, niveles de distribución y si hay copias controladas, ¿no? Copias controladas se refiere a que si hay estaciones en físico donde usted entrega, por ejemplo, los documentos. Esto, como les digo, ya son empresas más aplicadas a la parte, por ejemplo, de sistemas de gestión. ¿Ya? Eh, Se lleva todo esta, es una opción, ¿verdad? No es que lo tenga que llevar. Muchos, estos formatos de listado de documentos maestros, como les digo, los gestionan, por ejemplo, a través de sistemas documentales. Por ejemplo, en mi caso, por mi experiencia, en la empresa donde yo laboro, no llevamos un listado maestro. Lo que se lleva es un sistema, nosotros le llamamos sistema documental,
donde es una especie de software donde están a través de una estructura como carpetas, están todas en un servidor, todos los documentos. Entonces ahí está la estructura de carpetas. Ya todas las carpetas son diferentes procesos, todos los procesos de la organización. Dentro de cada una de esas carpetas, adentro, hay otras carpetas, ¿ya? Por ejemplo, donde están, por poner un ejemplo, hay una carpeta que se llama medición, donde están, por ejemplo, los indicadores de ese proceso. Hay una carpeta donde está mano de obra, por ejemplo, donde están, si hay indicadores de mano de obra o, por ejemplo, un programa de capacitación de personal, por ejemplo, para cada uno de los procesos. Luego, por ejemplo, está en la parte de métodos, donde son todos los métodos y toda la documentación. En esas carpetas, ahí están todos los documentos, ¿verdad? Pueden hacer documentos técnicos, procedimientos, documentos externos, por ejemplo, si hay normativas, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura de cómo se maneja todo este listado de documentos que existe. ¿Ya? Entonces, esa es una forma, ¿verdad? Pero otra también es a través de elaborar un listado. Lo que pasa del listado es que usted tiene que estar pendiente de la actualización. Si hay personal que se dedica a esto, a toda la actualización de documentos, perfectamente lo pueden llevar. ¿Por qué? Porque necesita estar actualizado. Si mi listado de documento de maestro no está actualizado y un documento ya no existe, o el documento, se creó un nuevo documento y no está incorporado, eso es un problema. Luego las versiones, ¿verdad? Hay que estar manejando eso de las versiones. Entonces, este es un ejemplo. Luego, por ejemplo, la vez pasada yo le mostraba un procedimiento. Esto es como un ejemplo de una estructura de un procedimiento. ¿Ya? Poner la empresa, un logo podría ser de la empresa, cuál es la empresa, el título del procedimiento, ¿ya? Procedimiento de limpieza y desinfección del área de tanques, veíamos el ejemplo. ¿Cuál es el código actual? La última revisión que se hizo. Muchas veces para no manejar esto de códigos se utilizan las mismas fechas, se utiliza como códigos, ¿ya? Por ejemplo, así como hoy sería un código, por ejemplo, podría ser 2011-2021, ¿ya? Que es el código del documento que me indica que fue elaborado en esa fecha, ¿ya? Y es una forma de manejar un código. Y luego la estructura de un procedimiento podría ser el objetivo, el alcance, así como lo vimos nosotros en el ejemplo, ¿verdad? Las definiciones, documentos a consultar, si hay documentos externos, pueden haber normativas, etcétera. Las responsabilidades, quiénes van a ser los que están involucrados en el procedimiento, consideraciones generales, el procedimiento en sí y registros. Por ejemplo, si hay formatos que están relacionados a ese procedimiento. ¿Ya? Un instructivo. Acuérdense que el instructivo es como con más detalle, ¿sí? Igual, ¿verdad? Todo lo que es, ojo con esto, aquí también lo decía, yo no lo mencioné. Siempre en los documentos es bueno poner esto. ¿Quién lo elaboró? La persona responsable. ¿Quién lo revisó? ¿Ya? La persona quien revisó el documento y quien lo aprobó, que perfectamente puede ser el mismo que lo revisó, ¿ya? Da la aprobación, ¿sí? De que el documento está bien, pero siempre es necesario definirlo de esta forma, ¿no? En la medida de lo posible, quién lo elabora, quién lo revisa y quién lo aprueba. Todo lo que es el formato es el similar, pero en el caso de un instructivo, por ejemplo, el instructivo debe ser el objetivo, una breve descripción, un lugar de la aplicación donde lo va a aplicar, las responsabilidades, y la instrucción son pasos a seguir. Es como con más detalle. Una instrucción de trabajo lleva más detalle de paso a paso, qué es lo que va a ir haciendo. Y registro si es necesario o si aplica. Una especificación técnica de producto, ¿ya? Esta especificación podría ser como les digo, estos son, no hay ningún lugar donde diga cómo deben de ser los documentos y que es como que escrito en piedra que así es, ¿no? Estos son ejemplos y son ejemplos que se pueden tomar y que alguna empresa los puede tomar, pero perfectamente cada quien puede hacer su formato a su conveniencia. Sí, mi recomendación es que siempre incluya esto de la empresa, el nombre, los códigos, la revisión, la fecha, ¿ya? Más cuando se trabaja con documentos controlados. Esta parte del formato sí es bien importante. En cuanto a las especificaciones, la descripción del producto, si hay requisitos sensoriales de sabor, aroma, color, otros, o requisitos físico-químicos, microbiológicos, todas las especificación técnica,
Ya una ficha técnica del producto sí es necesario tenerla bien clara, porque al final hacemos productos estándares, ¿verdad? Es decir, hacemos el mismo producto siempre, o al menos eso buscamos, tener las especificaciones del producto. Y luego hay definiciones que pueden llevar como el empaquetado, el envasado, rotulado, cómo debe de ser colocado o estivado, podría ser, o almacenado, ¿verdad? Etcétera. Si hay algunos resultados o especificaciones de calidad de los ensayos, etcétera, también se puede colocar dentro de las especificaciones. Esto como una ficha técnica del producto, ¿no? Especificación técnica. Luego los programas. Los programas, yo les dije, los programas son más que todo como una especie de plan en el tiempo. ¿Ya? Es decir, usted puede poner, digamos, este es un programa anual para el mantenimiento preventivo de equipos. Puede ser un listado de los equipos, el código de los equipos y definir en función de las fechas cada cuánto usted le va a realizar el mantenimiento preventivo. Lo mismo puede ser, por ejemplo, para la calibración de los equipos, para la limpieza ya de áreas que posiblemente no es que las va a estar haciendo a cada rato, ya. Pero sí, por ejemplo, limpieza de paredes. Hay empresas donde, por ejemplo, las paredes son altas o tienen ventanas. Esas ventanas, por ejemplo, que hemos visto que se le pone sedazos, por ejemplo, ese sedazo, si usted no lo está limpiando, acumula mucho polvo. Entonces podría establecer, por ejemplo, un programa anual o semestral o trimestral de limpieza, ¿no? Dependiendo del área. Si hay mucho polvo, podría ser trimestral o, donde esté elaborando esas actividades, ¿no? Pero el programa lo que hace es prácticamente una especie de calendario o un cronograma en el cual define lo que quiere hacer, lo identifica y establece en la línea de tiempo cada cuánto lo va a estar haciendo. Esos son los programas. Este, por ejemplo, puede ser un programa de saneamiento, un ejemplo, ¿verdad? Donde usted pone los lugares, los pisos, paredes, mesas, qué tipo va a aplicar, si solamente es una limpieza o si es limpieza y desinfección. Si hay un instructivo o registro el cual usted va a utilizar, por ejemplo, un instructivo de limpieza 1, el instructivo de limpieza 2, es decir, la persona responsable puede ir a ver este instructivo y ver cómo lo tiene que hacer. Ahí está paso a paso cómo va a realizar esa actividad de limpieza o esa desinfección. ¿Ya? Hay un instructivo de desinfección o si hay algún registro, ¿verdad? Luego la frecuencia que lo va a hacer, si lo va a hacer todos los días. Esto es un programa de saneamiento donde está definido cómo lo va a estar haciendo. Ya aparte de esto es, por ejemplo, el control o el chequeo que va a estar llevando. Por ejemplo, si esto de los pisos es diario, usted tendría que tener una lista de chequeo en la cual va guardando que lo hizo diario. ¿Quién lo hizo? Si es posible, firma. ¿Verdad? Eso se ve mucho, por ejemplo, si usted se fija en los restaurantes de comida rápida o cualquier tipo de restaurante, muchas veces ahí atrás de las puertas, ¿verdad? Están los registros de control de limpieza, ¿verdad? Donde ahí está la persona que hizo la limpieza en los baños, por ejemplo, y a qué horas tal vez, y la firma, ¿no? Llevan un registro que se hace la limpieza. ¿Ya? Pero en el programa es nada más el documento donde usted establece, bueno, en los baños se va a hacer cada, ¿qué? Cada 3 horas o 2 horas, por poner un ejemplo, dependiendo de cuánto entra allí gente, ¿no? Entonces, ahí se va a definir eso. ¿Qué materiales va a utilizar? Y el responsable, que puede ser no necesariamente nombres, ¿ya? Sino que cargos. Porque si usted pone nombres aquí, don Pedro Pérez, cuando don Pedro Pérez ya no esté, o si él no llegó, no hizo la limpieza, ¿ya? O se fue don Carlos Pérez, o don Pedro, dije, ¿verdad? Se fue don Pedro, hay que ir a cambiar el programa. ¿O por qué? Porque ya se fue Pedro y ahí dice que Pedro lo va a hacer. Entonces, mi recomendación, nunca utilice nombres de personas, utilice cargos. Si don Pedro era, qué sé yo, era auxiliar de limpieza, no sé, ponga auxiliar de limpieza, que cuando se vaya a don Pedro llega el nuevo auxiliar y él mismo lo va a tener que hacer. Luego, por ejemplo, aquí hay un programa maestro de desinfectantes donde dice la zona, ¿verdad? Que va a ser. Esto es muy parecido, el producto activo que va a ocupar,
le puede definir la pureza, 30, 40%, etcétera, la concentración, etcétera. Esto es un poco más técnico en cuanto a la utilización, por ejemplo, de desinfectantes para la desinfección, ¿verdad? Es bueno tener un programa también de limpieza. Y luego también hay controles, ¿verdad? Necesario manejar controles dentro de las empresas. Hemos venido hablando de los controles. Este control, por ejemplo, es de ambiente, ¿verdad? Donde yo defino la fecha, cuando hablamos de almacenamiento, hablamos sobre, por ejemplo, llevar un control de temperatura dentro de los cuartos fríos. Ya usted le pone la fecha, la hora, a la hora que usted va a realizarla, la limpieza, la temperatura, todo esto usted lo tiene que definir, digamos, en su manual de buenas prácticas. Ya, es decir, si voy a definirlo cada cuánto tiempo o en mi procedimiento, ya, o en algún lugar usted lo tiene que definir. Que, por ejemplo, el control de la temperatura del cuarto frío se debe realizar, por ejemplo, cada 3 horas, ¿ya? Cada 3 horas. Y se debe de llevar el control respecto al formato tal, que es este formato, digamos. Cuando va a la auditoría, usted va a ir a ver este formato. Primero va a ver el manual. Mire, dice que aquí que la temperatura usted la debe de llevar cada 3 horas. Vamos a ver el formato, vamos a ver el registro. Y en el registro van a ver si en efecto la hora concuerda que cada 3 horas lo está haciendo. ¿Ya? Ese es el objetivo de todo esto, ¿no? Si hay observaciones, las acciones correctivas que se van a hacer, las responsabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, un formato de control de recepción, ¿ya? Donde yo defino la fecha, el producto que usted recibió, cuál fue el proveedor, la temperatura que venía el producto, si hay un porcentaje de impureza. Estos son ejemplos que no es que los formatos así deban de ser. Usted lo debe de acomodar al producto que usted está fabricando. Si el estado está correcto o no está correcto y cuáles son las observaciones, ¿no? Pero ahí queda registrado que hay un control de recepción de materias primas o de productos, ¿verdad? Ahí usted lo tiene ya el control o el formato. Ahora, como les digo, no se trata tampoco de tener todo esto, llenarnos de registros y de controles en la empresa en la organización. No se trata de eso. Se trata de hacer lo que realmente es importante, ¿ya? Valorar cuál es lo realmente importante y en función de eso, llevarlo, ¿no? Ahora, si existe tanto el personal como la disposición y es necesario, hay que implementar lo más que se pueda, ¿ya? Y siempre y cuando esto se haga, porque de nada sirve tener todos formatos, todos registros y todo va a verlo a la planta y está en blanco. Es que se me está olvidando llenarlo, ¿sí? Eso merece una llamada de atención, ¿verdad? Porque alguien que no está comprometido con esto. ¿Ya? Ahí es donde entra en juego las auditorías periódicas, que vamos a hablar un poco de eso. Hoy es solo de hablar yo casi porque es para terminar esto. Luego, por ejemplo, hay un formato de mantenimiento de maquinarias y equipos, donde pone, por ejemplo, la fecha, el nombre que realiza el mantenimiento, la maquinaria, el problema detectado, qué acciones van a hacer. Estos son documentos que pueden existir. Control del agua, por ejemplo, podría ser un documento donde la fecha, la hora, el área, si hay abastecimiento. Esto, como le digo, podría ser no necesario. Por ejemplo, llevar un control si hay o no agua. ¿Ya? No es necesario tal vez. Pero son ejemplos de controles que puedan darse, ¿no? Por ejemplo, un control de vehículos de materia prima, ¿ya? En el área de almacenaje y transporte se podría dar, ¿no? Eh, el vehículo que lleva la materia prima, llevar un control sobre la limpieza y las condiciones del vehículo de transporte, ¿ya? Muchas veces las empresas se implementan todo esto a través de diferentes programas de limpieza, ¿ya? Y se evalúa como tal. En mi experiencia actual, donde trabajo, como somos una empresa que es más industrial que de insumo médico, y aunque aplicamos lo de las buenas prácticas, todo se amarra ahí. Nosotros, en nuestra parte, nosotros aplicamos algunos sistemas, estamos con sistemas de gestión de calidad
Y las buenas prácticas nada más están implementadas, no tenemos un sistema de gestión y inocuidad, ¿verdad? Porque no, bueno, en este caso ni un sistema de gestión para productos médicos, simplemente buenas prácticas de manufactura que están amarradas dentro del sistema de gestión. Nosotros dentro del sistema de gestión manejamos, por ejemplo, una filosofía que ya eso es un poco más en la parte, aunque muchas empresas lo manejan, que es la parte Lean Manufacturing. Entonces se aplica, por ejemplo, 5S, ¿verdad? 5S, que, bueno, es tema aparte, pero se está enfocada a lo que es la limpieza en el lugar de trabajo. Entonces todo eso va amarrado en el hecho de que hay auditorías, cada mes se audita esas, tanto 5S, y hay otro concepto que nosotros también lo llamamos como, nosotros le llamamos culpa, ¿no? Que dentro de los procesos, por ejemplo, se clasifica, se organiza, se limpia, se parametriza y se autocontrola. Esas 5 letras usted las tiene que estar implementando mes a mes. Todos los meses, todos los días tiene que estar implementando. Y hay un grupo de auditores dentro de la empresa, los cuales cada mes se le asigna un proceso al azar y va a auditar eso. Y cada proceso tiene una evaluación por el cumplimiento. No sé si hay alguna pregunta por aquí. O vamos a, yo creo que se activó el micrófono, ¿verdad? Bueno, pero entonces decía que cada mes se está auditando a los procesos y a los procesos tienen una nota por eso. Y es un indicador de limpieza, de control de limpieza, ¿no? Es un indicador que lleva cada proceso. Claro que ahí toda la organización ya está enfocada en eso. ¿Por qué? Porque les mencionaba, nosotros trabajamos con jornadas de calidad cada 6 meses, donde los equipos o los procesos generan proyectos de mejora en su área. Y esos procesos, esos proyectos son presentados a un jurado cada 6 meses y obtienen cierta votación, ¿verdad? Sobre los proyectos que han trabajado. ¿Ya? Y entonces hay un jurado que a veces la mayoría de veces es ajeno a la empresa que se invita y votan, y eso se amarra con los indicadores, incluyendo los de limpieza. Y entonces así hay premios de dinero para los mejores proyectos, para los mejores líderes, procesos y todo eso. Entonces, como se amarra todo eso, a lo que quiero llegar es que toda esta parte de controles, de limpieza, todo lo que es, por ejemplo, limpieza de paredes, control de plagas, higiene personal, todo eso va amarrado a ese indicador. Entonces, muchas veces los procesos, es una forma de amarrarlos en el sentido de decir, bueno, es tu indicador. Si tu indicador salís mal, te va a ver afectado y posiblemente no vas a ganar un premio, ¿ya? Y así hay procesos que ganan premios en efectivo, ¿verdad? Hay personas que cada 6 meses ganan un premio, por decir algo, de que hasta $500, ¿no? Dependiendo de los premios, así hay desde $75 premios hasta $500 por persona, ¿verdad? Por persona, con el fin de incentivar esto. Entonces, esto se vuelve parte del sistema. Entonces, todos los procesos tienen sus listas de chequeo de limpieza, tienen sus listas de chequeo de orden, tienen que tener, se les hace auditoría mensual de la higiene personal, ya de la conducta personal, involucra otros aspectos como higiene, seguridad industrial y todo eso. Pero es una forma en la cual podría una empresa amarrar esto y hacer auditorías periódicas y darle un valor para que la gente también se incentive a cumplir con esto, ¿ya? A cumplir con esto porque también hay de por medio premios y bonos en el cumplimiento de todo esto. Luego, otros documentos, por ejemplo, aquí hay un control diario del manipulador de alimentos, ¿verdad? La fecha, la hora, el nombre, el estado de salud. Bueno, aquí el formato hay que alargarlo, ¿verdad? Si hay alguna enfermedad, si tiene heridas en las manos, ¿verdad? Sí o no, ¿verdad? Las observaciones, si esto es un control diario del manipulador de elementos, ¿ya? Para el personal que está directamente ahí relacionado con los alimentos. También un control de visitantes podría ser, ¿verdad? De igual forma, es similar. Eh, Aquí no lo puse, creo, pero también puede haber también la parte del control de enfermedades, podría ser ese otro. Y por último, bueno, aquí de los ejemplos que he tomado, también pongo un manejo de residuos. También se puede trabajar, hacer un formato, ¿verdad? Para llevar un manejo de residuos, donde está la fecha, la hora, el área, se maneja adecuadamente los residuos, se separan adecuadamente,
se puede manejar de esta forma, ¿verdad? Muchas veces también, bueno, en el caso nuestro, nosotros aplicamos en esta parte, se evalúa dentro de esas auditorías lo que es la parte de los desechos, el reciclado, ¿no? Los procesos tienen que tener identificados sus residuos, sus basureros, perdón, tienen que tenerlos identificados si son para plásticos, si son para cartón, si son para papel en áreas de oficina, si son para basura orgánica, las tienen que tener tapadas, tienen que tener sus basureros bien limpios y esto se evalúa, ¿no? Y que si están aplicando correctamente, por ejemplo, ese programa este, de clasificación de la basura y de todo lo que son los residuos, ¿no? Nosotros como tal, como les digo, no es algo producto alimenticio, pero sí se lleva de esa forma y luego eso se lleva a un basurero, ¿verdad? Alejado de la planta, que aunque a nosotros no nos afecta eso, pero que ahí es donde se maneja la basura por tipo de basura. Entonces, es algo que también se evalúa, digamos, a los procesos que lleven ese control de los residuos de forma ordenada, clasificada la basura y rotulada y que cumplan con esa clasificación. Bueno, eso en cuanto a algunos documentos de ejemplo, ¿verdad? Que se pueden implementar dentro de las buenas prácticas de manufactura. Lo importante es que cuando usted haga su manual, establezca algunos controles y registros para hacer o demostrar, hacer valer, iba a decir, demostrar que está cumpliendo con lo que ha establecido. Jocelyn tiene una pregunta, dígame, le escucho. Sí, ingeniero, yo tenía la pregunta de que, por ejemplo, yo trabajo en una cafetería y realmente me gustaría implementar estos conocimientos que estoy adquiriendo en su materia para poderlo lograr. Sin embargo, nuestra cafetería, o sea, no es tan grande, solo somos 2 personas las que elaboramos acá. Entonces, no sé si todos esos anexos que nos ha presentado este día son como importantes o se pueden adaptar a un negocio tan pequeño como lo es donde yo trabajo. Ok, sí, que sean importantes, sí pueden ser importantes, pero como yo les mencionaba anteriormente, debemos de adaptarnos al tamaño y al tipo de organización que digamos o empresa o negocio que tenemos, ¿no? Perfectamente se pueden adaptar. Yo les decía, usted puede empezar con algo simple, ¿ya? Algo simple puede ser. Por ejemplo, algo que podrían implementar, si es una cafetería, por poner un ejemplo, es la limpieza. Eso es de rigor, digamos, ¿no? Un control de limpieza. Es decir, cada cuánto tiempo podría ser que no sea necesario estar haciendo la limpieza cada momento, posiblemente nada más en las mañanas hacer la limpieza o posiblemente en la tarde, en la noche, lo más unas 2 veces al día, ¿ya? Porque no sea un lugar que se va a ensuciar demasiado. Eh, una empresa general, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces puede haber perfectamente un control en el cual que cada día alguien registre que se realizó la limpieza en la mañana. Podría ser en la área de cocina o donde sea, ¿no? Comedor o el área en sí de la cafetería. Puede ser ese un registro, así de fácil, sencillo, nada más, la limpieza. Otro podría ser, para no entrar demasiado, porque no se va a tener un montón de controles ni un montón de registros, podría ser la limpieza de los baños, ¿sí? Eso inclusive es bueno y más cuando son los baños que usa el mismo cliente, porque el mismo cliente verifica o ve sin querer, ¿verdad? Pero ahí está eso que hay una limpieza que se realiza a diario. Entonces eso le da más confianza al cliente decir, bueno, los baños están limpios, ¿ya? Perfectamente pueden hacer un control donde ustedes llevan la limpieza de los baños. Dependiendo de la influencia del personal, sí podría ser necesario estarla realizando o estar chequeando al menos los baños cada cierto tiempo.
¿ya? Porque no se dejan los baños y que entra alguien y de repente los deja sucios, ¿verdad? Y pues entonces llega otra gente y los va a ver de esa forma. Entonces, sí puede ser algo un poco más periódico, estarle haciendo un checklist o colocando nada más que se hizo la limpieza. Eso podría ser nada más, ¿ya? Unos controles de limpieza. Eh, Adicional a eso, que usted me dice, solo somos 2 personas. No sé si 2 personas es todo, digamos, si es área cocina, área que sirven y todo eso. ¿Ya? No es necesario llenarse de tantos controles ni de tantos formatos. Todo esto que yo les menciono son como ejemplos, porque hay muchos más, ¿verdad? Hay muchos más. Si yo les pusiera a enseñarme todos los ejemplos, todos los formatos que aquí tenemos, por ejemplo, en este manual de limpieza, por ejemplo, para esta empresa hay 5 formatos, solo en la parte de limpieza. En este manual, bueno, en este no, porque esta es la de evaluaciones. En este creo que solo hay como 2 formatos, ¿no? 2 formatos, 7. En este hay otros 4, estamos hablando de 11. No sé si ya repetí, no, creo que en este, no, en esto eran de, vaya, 11 formatos, imagínense, 12 formatos. Este, Estamos hablando de aquí de una empresa bastante grande, ¿no? Bastante grande, aunque estos solo son formatos única y exclusivamente en esta parte de BPM, ¿ya? Hay otros formatos, producción y todas esas cosas aparte, ¿no? Pero no es necesario llenarse de tanta documentación, ¿ya? Perfectamente en un negocio pequeño bastaría con pequeños controles o checklist, por ejemplo, de la limpieza. Eso sí es importante, más en ese tipo de negocio, por ejemplo, de baños y del área en general. Eso podría ser, ¿verdad? No es necesario, por decir algo, tal vez llevar formato. Lo que se podría hacer a veces en pequeñas empresas es, por ejemplo, una bitácora, ¿ya? Una bitácora donde se podría llevar algún registro de algo. ¿Ya? De alguna situación que se pudo haber dado o de algo que, si hay algún equipo que se dañó algún equipo para el reemplazo del equipo, cosas así, ¿no? Pero no es necesario llenarse de todos estos formatos que yo les he mostrado. Esto es como más que todo algo un poco más idealista y son ejemplos que pueden aplicar de acuerdo al tipo de industria o el tipo de negocio. No siempre va a aplicar todo esto, ¿no? No siempre. Entonces mi consejo es acomodarlo al negocio. En ese tipo de negocio que usted me dice, creería yo que basta con eso. La limpieza de los baños sí es importante porque entran los clientes, ¿ya? Y se puede llevar ahí mismo, suele a veces colocarse en las paredes o en algo, un control ya donde está registrado que cada cuánto tiempo los baños se están limpiando. Y también, por ejemplo, o el baño, ¿verdad? Una limpieza en general de lo que es mesas, de lo que es cocina, ¿ya? Podrían ser esos formatos. No es necesario, aparte solamente si son 2 personas, no es necesario llevar que un control, por ejemplo, del manipulador, que recepciones de materias primas, nada de eso es necesario. ¿Ya? Estos formatos se deben de implementar en función del tamaño de la industria, de las necesidades de la industria o del negocio y acomodarnos a lo que realmente necesitamos, porque no van a pasar solo llenando controles y no van a atender a la gente, ¿verdad? Entonces no se trata de eso. No sé si quedó ahí Sí, respondido a este punto. sí, quedó bastante claro, la verdad, le agradezco mucho. Y, o sea, sí somos 2 personas, una trabaja en el área de las bebidas, la otra persona trabaja en el área de la cocina y estamos pensando en contratar a alguien más para que se encargue del lado de la limpieza. Entonces, como ya vamos a tener una persona a cargo, es como como que sí queríamos tener como esa documentación que fuera un poquito más clara para poderle expresar a la persona cuáles son sus tareas y poderle llevar como un control, ¿verdad? Exacto, usted le pueden definir, sí le pueden definir, por ejemplo, un programa de limpieza, de dejarle claro a la persona, necesitamos que cada cierto tiempo ustedes, por ejemplo, estén
usted esté limpiando los baños, o cada cierto tiempo haga una limpieza en cocina, todos los días, por ejemplo, cada cuánto tiempo lo va a hacer. Si hay otros aspectos más generales, por ejemplo, como pueden ser paredes, ventanas, que eso posiblemente no es necesario todos los días. Bueno, lo va a hacer cada 15 días o semanal. Sí se le puede establecer un programa de limpieza donde defina, por ejemplo, cada cuánto tiempo va a estar realizando las actividades, ¿ya? Eso podría ser. Y le puede servir unas pequeñas hojitas de chequeo en el cual ella va a estar anotando, esta persona va a estar anotando que ya realizó las actividades, ¿no? Es algo que garantiza también que lo hizo, ¿verdad? Entonces, está perfecto de esa forma como ustedes lo han pensado. Bueno, Gracias, ingeniero. ok. Bueno, vamos aunque sean estos últimos 10 minutos, quería hablar también un poco sobre las auditorías, ¿ya? Aunque no, la auditoría es bueno realizarla no solamente cuando, por ejemplo, es un sistema de gestión de inocuidad, que lo va a realizar cada año, que se llega a la empresa encargada de la certificación, cada año se hace una auditoría. Ya en los sistemas de gestión usted tiene que tener implementado un proceso de auditorías internas, ¿ya? Es decir, auditorías periódicas normalmente se hacen cada 3 meses, pero son internas. Entonces tiene ya en las empresas así más grandes un grupo de auditores, ¿ya? Un grupo de auditores en la cual se programan, hay un programa también de auditorías que se elaboran cada cierto tiempo, cada 3 meses, como le digo, con el fin de verificar que se esté cumpliendo con todo lo que se ha implementado en un sistema de gestión, ¿ya? Igual aplica para las buenas prácticas, ¿sí? Usted perfectamente puede tener un equipo de auditorías, que puede ser la gente de calidad, ¿ya? En la cual va a ser una auditoría periódica, una vez cada mes, podría ser, o cada 3 meses, en la cual va a chequear ciertos aspectos o criterios, ¿ya? A veces las auditorías son muy extensas para evaluar todos los aspectos y por cuestiones de tiempo la podría hacer de un periodo de tiempo mucho más corto. Es decir, usted podría programar, por decir algo, cada mes, pero este mes voy a evaluar nada más, por ejemplo, la higiene personal, ¿ya? No estamos diciendo ahí que es llenar el control. No, eso es que se esté implementando la higiene, las conductas de higiene personal, incluidos los controles. ¿Ya? Posiblemente, por ejemplo, usted pueda tener en su empresa, bueno, todas las conductas en su manual de buenas prácticas donde usted define los lineamientos, ¿verdad? Es decir, el personal debe de venir bañado, debe de venir con la barba sin barba, debe de usar su equipo limpio y todo eso, ¿verdad? Todos esos lineamientos. Pero también tenga, por ejemplo, un formato donde hay un control diario para los manipuladores de alimentos, ¿ya? Es decir, hay un formato donde alguien está viendo todos los días que se está llevando. Pues la auditoría lo que es más allá, ¿verdad? Es más macro, es decir, ver que alguien esté llevando ese formato de control y lo esté ejecutando, ¿ya? No es tanto ir a ver, sino que toda la parte de la documentación se esté cumpliendo, ¿sí? Si realmente se está controlando, porque si yo estoy controlando, no es que yo voy a ir a chequear al trabajador, ¿verdad? La auditoría no se trata de eso, se trata de verificar si el que está chequeando al trabajador lo está haciendo y si lleva los controles adecuados, si lleva los documentos adecuados, si lo que está escrito en papel se está cumpliendo, ¿ya? Entonces se pueden establecer auditorías. Fíjense que, bueno, yo aquí, por ejemplo, tengo esta guía de verificación. Es exagerada, ¿no? Pero esto, por ejemplo, en los insumos médicos, donde nos da todos los lineamientos y de las buenas prácticas, y todos ahí están definidos si son criterios mayor, por ejemplo, área de dispensada materia prima. Existe un área separada identificada para llevar a cabo las operaciones. Estos son más para auditorías externas. ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, situaciones o aspectos en los cuales aquí se involucra todo para una persona que no conoce ni siquiera la empresa, ¿ya? Por ejemplo, existe un área separada identificada para llevar a cabo las operaciones de dispensación, ¿sí? Usted, si está labora en la empresa y va a hacer una auditoría interna, no necesita, por ejemplo, estar definiendo esto,
ya, porque usted ya lo sabe que es un área separada. Esto más aplica para cuando se hacen auditorías, inclusive no de seguimiento, sino que auditorías iniciales para la implementación de las buenas prácticas. Me voy un poco más quizás a esta parte donde está en el reglamento técnico. Por ejemplo, hay una ficha de inspección de buenas prácticas, ¿sí? Es una ficha como una especie de anexo en el cual esto es normativo, dice, o sea que le puede servir también a usted para hacerlo. Aquí está, por ejemplo, esto es lo que ellos llenan cuando hacen una inspección, ¿no? Toda la información, esto no es necesario que usted lo haga, pero sí perfectamente usted puede usar este formato como un chequeo, ¿no? Una auditoría que usted puede estar haciendo periódica para evaluar si su sistema de buenas prácticas está realmente funcionando. ¿Ya? Y aquí está, por ejemplo, los alrededores. Ah, están limpios. Y aquí va dando que si sí, no, o alguna observación. ¿Verdad? Y le puede poner, bueno, aquí hay diferentes inspecciones, ¿verdad? Primera, segunda y tercera inspección. Pero perfectamente usted puede hacer un formato y tomando este en el cual usted define, bueno, sí va a ser uno, porque esto es interno, ¿ya? Si hay ausencia de focos de contaminación, recuerde que usted puede decir, hoy en día no hay nada fuera de la empresa, pero aquí a una semana o un mes llegan a tirar basura y empiezan a hacer un basurero ahí afuera de la empresa, ¿verdad? Si más si está en la zona rural, por ejemplo, uno está en la ciudad o está en zona por ejemplo, en las carreteras y todo eso. Entonces es necesario estar haciendo y evaluando todos estos aspectos de forma periódica. Ahora, la ventaja de este formato es que con este formato usted puede, esto está en función de la normativa, es decir, de la norma del Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas. Entonces ahí abarca todos los aspectos, ya no se le va a quedar nada. O sea, todo está ahí. Control de plagas, por ejemplo. Veamos si hay un programa escrito. Si está el programa escrito, ok. Usted va a verificar si lo están cumpliendo o no. ¿Sí? Luego los productos químicos utilizados si son autorizados. Eso en cuanto a los productos que ocupa para el control de plagas. Almacenamiento de plaguicidas fuera del área de procesamiento. ¿Sí? Va a verificar si todo se mantiene ahí. Muchos de estos aspectos, pues aquí se debe de enfocar en el programa. ¿Ya? Es decir, en una auditoría interna usted viene y dice, bueno, el programa, veamos, ¿está el programa escrito? Sí, veamos si es cierto, ¿ya? Veamos si hay un control de plagas donde yo, por ejemplo, si los sedazos, bueno, los sedazos están todos bien, porque un control para las plagas puede ser la revisión de los sedazos, si no están rotos, para que no se metan los insectos, por ejemplo, en las ventanas, ¿ya? Otro puede ser si las trampas están todas con su respectivo cebo, en el caso de roedores, ir a chequear que tengan cebo todas, se está cumpliendo, sí, ¿verdad? ¿Ya? O si hay en las trampas, hay roedores ahí, bueno, hay que estar pendiente y darle seguimiento para que no queden ahí los roedores y eso haga otra fuente de contaminación con los olores y todo eso, ¿ya? Entonces, así se debería de estar chequeando en función de un formato, ¿no? A veces estas inspecciones son bastante extensas, ¿sí? ¿Por qué? Porque involucra todos los aspectos. Una de mis recomendaciones es que pueda establecer un plan y definir criterios a evaluar, por ejemplo, una vez al mes. Este mes voy a evaluar nada más la higiene personal y vamos a evaluar, por ejemplo, las instalaciones, ¿ya? Y se toma unas horas y hace un formato en el cual voy a chequear, ¿no? Voy a chequear, ¿sí? Voy a chequear si se está cumpliendo o no se está cumpliendo y se sacan las observaciones. Se puede hacer un programa de auditoría, ¿no? Ahora, esto en un pequeño negocio, ¿cómo lo van a hacer? Hasta más fácil es, por ejemplo, si así como el caso de la compañera que nos decía, bueno, solo somos dos personas, perfectamente una de las dos personas que va a contratar van a contratar a alguien más, perfectamente una de ustedes podría que cada cierto tiempo ir a chequear que la limpieza que hacen es adecuada, ¿ya? No necesariamente a nomás que terminó de hacer la limpieza, voy a ir a ver cómo lo dejó, quiero ver cómo lo dejó. Sí, no, ¿verdad? Porque al final eso a veces el trabajador se siente como que es como que es un policía, ¿no? Pero perfectamente puede ir al baño, ¿ya? Si es el mismo baño que usan, o de repente ir a hacer una vueltecita cada cierto tiempo con el fin de cómo se realiza la limpieza y si realmente se está haciendo. Esa es una forma de llevar una inspección así sencilla en un centro, perdón, en un negocio sencillo, ¿ya? En un negocio pequeño, en un comercio pequeño,
y se puede realizar así la inspección, ¿verdad? Una inspección o una auditoría periódica con el fin de verificar la limpieza, si se está haciendo bien, si se hizo a la hora que es, ¿verdad? Ahí es mucho más fácil controlarlo, ¿ya? Porque son pocos y porque todo está a la vista y a la mano, ¿no? Pero en una empresa grande, mi consejo es tome de referencia estos formatos de inspección que nos da la misma normativa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, miren, hay un reglamento y nos da los puntos para el cumplimiento, ¿ya? Pero no tanto enfocarse en cuántos puntos tengo, ¿verdad? Porque eso es a la hora de la auditoría externa, sino más bien enfocarse en los lineamientos, si cumple o no cumple, y en las observaciones. Como son demasiados y le puede llevar mucho tiempo a alguien hacerlo, una opción es, bueno, hágalo de corrida cada cierto tiempo. U otra es cada semana evaluar un aspecto, cada mes evaluar un aspecto, ¿no? Y hacer un programa de auditoría interna con el fin de garantizar que lo que está plasmado en mi manual, en los formatos, en los documentos, se cumpla. Y como dijimos ahí, para cómo implementar todo esto, bueno, primero, recolecte información, establezca programas, manuales como su primera versión, hágaselo conocer a toda la gente, capacite a la gente, dele el conocimiento de cómo se debe implementar esto, para qué beneficios es esto, qué pretende con esto la empresa, cómo es ese ganar, ganar, involucre a la gente, ¿ya? Al personal, haga que se sientan parte de esto, ¿ya? De ver los beneficios que lleva esto. Y luego, en base al conocimiento que ellos también tienen, trate la manera de hacer los ajustes a lo que realmente necesita dentro de la organización. Y luego impleméntelo. Y una vez que lo implemente también auditorías periódicas. Verifique que lo que está plasmado en papel se cumpla, ¿ya? Y que todos están involucrados en esto. Así que bueno, muchachos, no sé si hay preguntas.